La seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y esta semana varios temas, por supuesto, han vuelto a instalar el debate sobre cómo el Estado enfrenta el crimen organizado y la violencia. Por una parte, el Senado sigue dividido respecto al levantamiento del secreto bancario, mientras se conocen nuevos antecedentes sobre la estructura financiera del Tren de Aragua. Por otra, el gobierno impulsa un registro de personas condenadas por vandalismo e incivilidades que podría afectar el acceso a determinados beneficios estatales. Y al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad enfrenta cambios internos importantes tras la salida de sus dos subsecretarios. Y por eso, en esta mañana de Turno AM, queremos analizar con todos ustedes, con el panel y también con el exministro de Seguridad, Luis Cordero, que nos dicen estos hechos sobre el momento que vive la política de seguridad en Chile. Bienvenido, Luis. ¿Cómo se encuentra esta mañana? ¿Cómo le va, Luis? Luis es difícil porque usted está muy activo porque además le tocó un proceso vanguardista con respecto a la seguridad en Chile. Y en esa dinámica, decirle ministro, exministro, abogado Luis Cordero. Yo creo que es como la mejor definición. Y por eso que queremos entender sobre esto mismo, ¿qué revela este caso sobre la evolución del crimen organizado en Chile? Porque conmociona, por supuesto. Estamos hablando del último, el desfinanciamiento del Tren de Aragua. Bueno, esto forma parte de una estrategia de investigación. Yo creo que hay que poner mucha atención a lo que está haciendo el fiscal Héctor Barros, probablemente una de las personas que ha consolidado mejor la información sobre esta organización. Y solo recordar previamente que antes de este golpe, esa investigación había apuntado a operadores, a quienes ejecutaban delitos, a quienes, en segundo lugar, facilitaban mecanismos logísticos, y el último, y el más significativo, es el que está asociado al régimen de financiamiento. Ahora, porque esto es muy importante, y yo creo que es conveniente dimensionar no solo los aspectos negativos, sino que los positivos. Quiero comenzar con los primeros. En general, está muy documentado, esa ha sido la estrategia del Ministerio Público, de las policías y del Estado de Chile, más que de un gobierno en concreto, que usted tiene que observar tres situaciones para abordar este tipo de organizaciones. La primera tiene que ver con mejorar la capacidad de investigación de las policías y el Ministerio Público. La segunda tiene que ver con fortalecer las capacidades institucionales en ese sentido. Y la tercera es dar respuesta oportuna para poder capturar todo el beneficio económico que tienen. Porque para quienes nos ven y nos escuchan, simplemente por un momento sáquense de la cabeza que crimen organizado es blin blin y carife. Esencialmente lo que tenemos son estructuras que diversifican sus giros en aquellos ámbitos donde son extremadamente rentables. Es decir, son empresarios del crimen que tienen empresas ilícitas que funcionan en una economía informal. Y por lo tanto, diversifican las áreas en aquellos lugares donde obtienen renta. Y lo que necesitan son estructuras que les permitan entonces legalizar esos ingresos ilícitos. Y por eso es tan relevante capturar la ganancia. Y en segundo lugar, por eso es tan delicado, y ahí voy al aspecto más preocupante de este caso, que uno de los temas muy documentados es el momento en que las estructuras criminales comienzan a utilizar las plataformas formales en el sistema financiero. Este es uno de los ejemplos. Nosotros tuvimos hace poco el caso de la Operación Apocalipsis, que es un caso de corrupción de gendarmería. Y quiero recordar que tenemos varias investigaciones con resultados donde se han encontrado POS, en el fondo, que estos son los aparatos de medios de pago. Claro. Que eso significa, por lo tanto, que hay alguien que suscribió esos contratos, que declaró una actividad formal y que, por lo tanto, tenía operaciones en ese sentido. Quiero recordar que por esa vía se pagan impuestos. Entonces, Chile ha reaccionado, tiene resultados, pero nosotros tenemos que seguir actuando con mucha rigurosidad, porque lo que tenemos que evitar es que estas economías ilegales contaminen la economía formal y terminen al final del día también de tener una profundidad que haga más compleja el funcionamiento de la propia economía de mercado. Eso es una de las cosas que uno debería tener presente. Al mismo tiempo, vemos que el Senado el día de ayer rechazó nuevamente flexibilizar el acceso a la información bancaria en investigaciones de crimen organizado. Me gustaría preguntarle por qué cree que sucede todavía esto, por qué hay tanta... Sí, ayer el Senado tuvo 2 empates y yo creo que hay que seguir con mucha atención esa discusión. Y yo diría que en nuestro país tenemos 2 posiciones. La primera tiene que ver con que tenemos una manera muy clásica de entender el secreto bancario. Es una visión que es muy noventera y que está pensada en un rígido secreto bancario con el propósito de impedir
que funcionarios públicos sin autorización judicial se coloquen a investigar los movimientos. Nosotros hemos tenido varios ensayos para poder levantar el secreto bancario. Se ha avanzado con la autorización judicial, pero hoy día estamos en una etapa muy estratégica donde el secreto bancario también es conveniente flexibilizarlo para algunas investigaciones en el contexto de lo que se ha denominado la inteligencia económica o financiera. Esa es la discusión que está ahora en el Senado. Y creo que es importante tenerlo presente porque casos como este y otros como los que he relatado con anterioridad probablemente podríamos haberlos predecido con anterioridad. Pero ojo, esto no es solo modificación legal. Es un avance bien significativo que sigamos discutiendo ese punto, sino que también es muy importante tener presente que las organizaciones criminales no avanzan sin tener, por cierto, corrupción pública, pero ojo, sin tener también corrupción privada. Y por eso es tan importante como reaccione especialmente el sistema financiero chileno. Pero en ese sentido estamos frente a una organización internacional como el Banco Santander. Sí, es que yo creo que está permeada. Sí, y probablemente yo creo que el banco en algún momento va a hablar y sobre todo comunicados. Porque si ustedes se dan cuenta por la estructura que tiene el banco, yo diría, sin entrar en denominaciones, nosotros hasta ahora hemos visto miembros o participantes del sistema financiero, más bien locales, que han manifestado este tipo de conflictos. Esta es una situación un poco más compleja para un banco que tiene una representación internacional y que además tiene por el mismo ciertos reportes y obligaciones que son bien estrictas. Mirar este caso es bien importante también para evaluar, yo supongo que en algún momento se irá a conocer los mecanismos de control interno del banco con ese fin. En ese sentido, hay un tema que es una discusión legítima, ¿cree usted, sobre libertades individuales o el Estado necesita esta herramienta para enfrentar el crimen organizado? Es concreto. O sea, porque ahí está la gran pregunta, esta tensión en relación al secreto bancario. Yo creo que las condiciones han cambiado. El argumento tradicional de los 90 era la autonomía individual, el patrimonio. Pero la manera en que operan este tipo de organizaciones o que utilizan los elementos de la economía formal. Lo voy a ejemplificar con otro tema porque a veces el secreto bancario como que nos dificulta. Fíjense que Chile ha avanzado de un modo muy relevante en tratar de agilizar la constitución de empresas. Empresas en un día fue en el pasado. Hemos también ido diversificando los medios de pago. En eso la Comisión de Mercado Financiero ha avanzado mucho. Pues bien, ¿quiénes son los grandes operadores de mecanismos de facilidad emprendedora? Las organizaciones criminales. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿No? Cambio el eje. No solo cambia el eje, sino que lo que siempre hay que tener en la cabeza es que este tipo de estructuras ocupan las herramientas lícitas del sistema institucional, creados para propósitos, en un sentido, lícitos, para ejecutar actividades ilícitas. Entonces, hoy la discusión del secreto bancario tiene que mirar en una perspectiva un poco más prospectiva y decir, nosotros tenemos que evitar que este tipo de organizaciones terminen por afectar la economía formal, y con esto cierro. Una de las cosas que demuestra la evidencia comparada, en la que está muy documentada en estos ámbitos, es que este tipo de organizaciones además son de carácter transnacional, porque en algunos casos tienen sus operaciones productoras o de generación de ingresos, en otras tienen las logísticas y en otras lavan dinero. En general, los países que son elegidos para lavar activos son países que tienen dos características. Son economías estables y con sistemas financieros robustos. Entonces Chile tiene atributos muy relevantes, pero también tiene riesgos. Entonces, mirar el secreto bancario con la perspectiva de riesgo más bien sistémico quizás nos hace cambiar la perspectiva, ¿no? y dejar de mirarlo simplemente como una cuestión de el cuenta correntista individual. Luis, quería ver si me podía ayudar con un ejercicio, si se quiere, de empatía política. Uh-huh. Porque ayer tuvimos, tal como comentaba Geraldine, un doble empate en el Senado. Sí. Y destrabar aquello necesariamente requiere escuchar, en este caso, al del frente. Sí. Y el argumento en general de la derecha para rechazar la posibilidad del secreto bancario, además de la libertad individual que manifestaba aquí Nico, está el tema de que ellos dicen que el crimen organizado no utiliza las... efectivo. Claro, que anda esta típica imagen del hombre del maletín, ¿cierto? Como que usan efectivo, que no utilizan el sistema bancario, en fin, que nadie está guardando en su cuenta, lo dicen caricaturescamente, no están ocupando la cuenta root para justamente realizar esto, cuando justamente lo que vimos acá es que habían algo así como 140 cuentas corrientes para diversificar y lavar este dinero. Entonces,
quiero tratar de entender por qué, si tenemos este hecho que ocurrió justamente en estos días, la Operación Tokio, si tenemos al fiscal Valencia pidiendo, solicitando que esto nos vendría bastante bien, fiscales regionales también se han manifestado en favor de levantar el secreto bancario. ¿Por qué cuesta tanto? Porque no se entiende, al menos no racionalmente, no se le ve mucha lógica a que haya un sector, que es la mitad del Senado en estos momentos, que se niega a abrirse a la posibilidad del secreto bancario. Yo creo que pasan dos cosas. La primera, por eso insisto que es un debate muy noventero. Y por eso claro, puede parecer incluso hasta prejuicioso, como lo digo, pero creo que es una manera de plantearlo, ¿no? En parte tiene que ver con desconocimiento. Y lo que están mostrando, no solo esta última investigación, sino que las otras que les he relatado, es que las organizaciones criminales conocen muy bien el sistema financiero, ¿no? Y el crimen de los 90 es distinto al crimen de hoy. Y el crimen de hoy son verdaderos empresarios transnacionales. Ese es el primer dato. Por lo tanto, hay suficiente evidencia judicial, de investigación empírica para demostrar que se utilizan los instrumentos y las plataformas de la economía formal y del sistema financiero. La respuesta es sí. Entonces, y probablemente insistir sobre ese punto, mirar cuáles son los casos. El tema de los POS es muy, muy, muy significativo, porque significa que alguien firmó un contrato, sí, declaró un giro, tiene un domicilio tributario además, y cuando paga usted en una de esas máquinas además está reteniendo el impuesto. Entonces pasan muchas cosas en esa decisión. Y lo segundo, creo yo, que pasa, de nuevo en el ejercicio de empatía, es que los argumentos ahí no han cambiado mucho, y yo diría que hay una preocupación. ¿Esa preocupación cuál es? La sospecha de tener un funcionario público observando los movimientos. Entonces siempre hay un argumento de caricatura ahí. No quiero que ningún funcionario público, o cómo evito que un funcionario público revise mis cuentas y por esa vía no pueda tener coacciones de distinto tipo. Y para eso la verdad es que hay resguardos que el derecho público conoce muy bien, que son de 2 o 3 niveles. Además, la situación que se está discutiendo en el Senado está muy acotada para hipótesis muy específicas respecto a instituciones muy concretas y para ilícitos muy cualificados. Entonces, en el contexto del proyecto de inteligencia económica. Y yo creo que en este momento, para este caso, y sobre todo para resguardar en esta perspectiva la visión de sanidad de nuestra economía formal y del funcionamiento del sistema de mercado, es conveniente mirarlo con esos ojos. Ya no nos sirve mirar como estábamos mirando el secreto bancario en los 90. Y yo creo que tratar de hacer ese esfuerzo colectivo puede ser útil para poder entender por qué es una medida que tenemos que tomar. Por otra parte, el gobierno está impulsando un registro nacional de vándalos. Sí. La defensa oficial es que quienes dañan espacios públicos deben asumir consecuencias. Pero hay críticos que dicen que esto apunta más a delitos visibles que a delitos complejos. ¿Usted comparte esa preocupación? Sí, entre otras, porque la pregunta es ¿para qué el registro, ¿no? El derecho siempre ocupa registros para muy distintos tipos. O sea, por ejemplo, ocupa el registro de determinadas infracciones o incumplimientos como mecanismo de publicidad para evitar o limitar el desarrollo de algunos trámites o acciones. O sea, piensen por un momento en el registro de deudores de pensiones de alimentos o el registro de evasores del Transantiago. No puede renovar su licencia de conducir, no puede hacer transferencias de vehículos. ¿Por qué? Porque el incentivo está puesto en que usted pague la deuda, ¿no? Si el propósito del registro es retirar derechos, esa sería aquí hay como 3 cuestiones, ¿no? ¿Para qué sirven? Los registros son instrumentos. Entonces, el registro por sí mismo no tiene una explicación salvo que usted tenga un propósito. Si el propósito es retirar beneficios, la pregunta es ¿qué beneficios? La Constitución establece ciertas restricciones, por ejemplo. La Constitución es muy explícita en señalar que no se pueden aplicar sanciones de pérdida de derechos previsionales, ¿no? Y eso explica, por ejemplo, que personas condenadas por delitos de lesa humanidad en Chile sigan recibiendo sus jubilaciones, ¿no? La Constitución es muy estricta en esto. Entonces, si usted quiere retirar, este es el debate de la PGU, por ejemplo. Si usted quiere retirar la PGU, producto del registro, probablemente va a entrar en un debate constitucional por la cláusula que prohíbe la sanción de derechos provisionales. Por la otra, la pregunta es ¿qué quiere hacer? Porque el país sí tiene un problema en un aspecto, y son las incivilidades. Porque las incivilidades, para quienes nos están escuchando, son acciones que ejecuta una persona que habitualmente son caracterizadas de baja entidad, por eso suelen no ser delitos,
y que alteran significativamente el espacio público o la convivencia. Perdón, Luis. Mire, yo le voy a decir la verdad de lo que pienso. Esto es el tema del RUF. Yo creo que es necesario frenar, porque hay un problema social con respecto a comportamiento, acciones que puedan ser sumamente molestas para terceros. Y que te generan harto temor. Toda la evidencia lo que muestra es que la incivilidad le genera mucho temor. No suma a la sociedad la incivilidad. El problema es qué definimos como incivilidad, y en torno a una administración que tiene ciertas obsesiones, uno podría considerar incivilidades de un tipo y otro grupo podría considerar de otro. Entonces, ¿dónde está el punto común? Porque vemos que estamos de acuerdo de qué es incivilidad. Ya, ¿Cuál es su lectura? Lo que pasa es que las incivilidades están muy documentadas. Porque, entre otras cosas, sabemos de los datos porque las encuestas clasifican las incivilidades. Y vamos a tener ahí el beber en la vía pública, el emitir ruidos molestos, están los rayados o grafitis no autorizados, el botar basura en la calle, o bien disponer de sitios eriáceos no cerrados. ¿Por qué? ¿Cuál es la racionalidad que está detrás de todo eso? Que lo que afectan en la vida comunitaria, pero sobre todo aumentan mucho los índices de temor. Vale. Entonces, el registro para abordar eso no le sirve. Lo que necesita es saber qué hace ahí. ¿Y qué pasa? Que esas incivilidades regularmente son faltas penales o faltas administrativas. Entonces usted entra en un procedimiento, que es muy engorroso, pero además de eso, que puede aplicar multa o incluso realizar o estar obligado a realizar acciones a favor de la comunidad. El problema que tenemos no es de definición de incivilidades, porque más o menos usted se va a encontrar con los expertos que le dicen, estos 4, 5, 6 son, sino cuán eficaz es el régimen de obligaciones que proviene de esa infracción. Entonces, nosotros nos podemos llenar de incivilidad, podemos tener registros, que además le van a servir bastante poco para este fin, pero usted va a estar desatendiendo lo principal. Lo principal es que usted quiere evitar que estas sigan ocurriendo, y eso es intervención del espacio público. Ejemplo, limpieza de murallas, recuperación de sitios eriáceos o lugares abandonados. Les quiero recordar que los sitios eriáceos abandonados no solo son privados, también son públicos. Entonces, exige mirar esto en una dimensión bastante más global. Entonces, cuando el énfasis está puesto en el registro, usted transforma una herramienta en un fin. Eso significa que se va a estar dando vuelta en un círculo, o en otros términos, va a estar incorporando en el registro a los de siempre. Perdón, hay algo que me gustaría sumar a esta conversación, porque precisamente existe un riesgo, un problema de que esta medida termine quizás golpeando con mayor fuerza a los sectores más vulnerables. Fíjese ¿no? que yo me detendría en un aspecto que es bien importante. El gobierno ha presentado el proyecto y una de las cosas que a mí me sorprendió gratamente es que el presidente de la Cámara, que nadie podría negar que es un partidario del gobierno, el diputado Alessandri, el primero que advierte, que dice, ojo, tengamos cuidado, que no vaya a ser que termine el remedio peor que la enfermedad. ¿Cuál es la preocupación de Alessandri? La de cualquiera. Cuidado con que usted incorpore en el registro y por lo tanto termine por sacar a jóvenes del circuito formal y por lo tanto el remedio termine siendo peor que la enfermedad. Uno de los temas claves es tratar de interrumpir el inicio de carreras criminales o evitar que estas ocurran en caso de niños, niñas, adolescentes. Entonces, cito el caso del diputado Alessandri porque creo que es importante para darse cuenta que el proyecto como está presentado no es un asunto que genere consenso transversal por los riesgos que tiene. ¿Y usted considera que la ley termina siendo igual para todos o no? En el caso de los registros, yo creo que este es un caso, yo creo que lo que va a terminar por ciento es generando un sesgo. Sí, el registro única y exclusivamente es pensado no solo como herramienta, sino como fin. Yo creo que lo genuinamente importante es lo que dice usted. Es cuál es la herramienta para abordar incivilidades, porque ahí sí, toda la evidencia lo que nos dice es que siendo un problema que alguien podría calificar de doméstico, genera un temor en la población muy significativa. Mire, para los alcaldes tienen, cuando usted conversa con ellos, siempre tienen muy identificados los sitios violentos. Pero ¿cuál es el gran problema de ellos? Suele ser las incivilidades, porque son muy disruptivas, generan fracturas en las comunidades, y además de eso, es la que más demanda requiere intervención de personal municipal. Entonces, lesiona seriamente la convivencia. Por cierto, sabemos que ocupar el derecho penal para eso no sirve mucho. Entonces, tenemos que tener una visión un poco más global en el entendido
que hay otras herramientas de recuperación de espacios públicos y de intervención en esos ámbitos que son probablemente mucho más eficientes. Luis, yo sé que a los exministros no les gusta hablar de sus sucesores, pero le quiero preguntar qué le ha parecido estos primeros días del ministro Arrau. Y se lo quiero preguntar desde la perspectiva de lo que nos ofreció la segunda hace unos días en la portada, donde lo catalogaba como altamente empoderado. Sí. ¿Usted cree que es así? ¿Y cree que antes los ministros de seguridad por ahí no estaban tan empoderados? No, yo creo que son dos cosas distintas. Primero, el Ministerio de Seguridad tiene poco tiempo. Segundo, la seguridad pública, esto sería, cuando está a cargo de la seguridad, es un cargo bien difícil. No solo por los temas, sino porque, aunque usted no quiera, está expuesto todos los días. Claro, te afecta tu vida. Entonces, como está expuesto todos los días, la única manera de poder abordar la gestión de ese ministerio es siendo proactivo. Entonces, habitualmente, un ministro o ministra de Seguridad va a terminar siendo una persona que se muestre empoderado, pero enseguida, si además forma parte de uno de los discursos principales de un gobierno, eso es medio inevitable. Lo segundo, yo me reuní con el ministro Arrau. Yo creo que para bien él ha entendido que la seguridad pública, la lógica de la creación del ministerio y sus instrumentos es tener una política de Estado y que los gobiernos podrán tener más o menos énfasis, pero la política de seguridad pública como política de Estado está aprobada, rige hasta el 2031, y yo creo que él transmitió ese mensaje. Lo segundo es que cuando uno ve buena parte de las propuestas, hay varias que son de continuidad, y eso está bien. O sea, porque si uno aborda temas de política de Estado, hay algunas cosas que se están haciendo y que probablemente requieren de perfeccionamiento, pero más o menos usted sabe que la carta de navegación va en ese lugar. Y lo tercero que yo creo que entiende bien, que seguridad pública, hemos aprobado muchas leyes, pero ante todo es gestión. ¿Cuál es el desafío? Los resultados, ¿no? Pero yo creo que hasta ahora él además ha tenido una apertura para dialogar con todo el mundo y yo espero que le vaya bien. Pero tener claridad de que seguridad pública es ante todo gestión, creo que es un activo que yo creo que debiera expresarse en resultados. Luego tenemos instituciones, no hay que perder nunca de vista que estamos en un proceso de transformación de Gendarmería. El traspaso de Gendarmería, de justicia, seguridad, es probablemente la reforma más grande que hemos tenido en el último tiempo, pero estamos en un momento de sobrepoblación penitenciaria muy grande. Venimos de una agenda, no solo en los últimos 4 años, de los últimos 10, 15 años en Chile, que está teniendo un impacto en el sistema penitenciario. Tenemos 42.000 plazas para 64.000 personas privadas de libertad. Tenemos todas las regiones del país con sobrepoblación penal, todas. Y tenemos, no tenemos capacidad para seguir construyendo metros cuadrados. Vamos, hay un plan de infraestructura, ese es otro de las señales. El plan de infraestructura de esta administración sigue, continúa el del presidente Boric, pero sabemos muy bien que no podemos construir, por más que apuremos, tenemos leyes que nos permiten apurar la construcción de cárceles, pero no estamos demorando 14 años, nos podríamos demorar 4 años, no vamos a crecer en metros cuadrados en proporción ya no solo a la sobrepoblación, sino a la tasa que va creciendo. Perdón, una pregunta. Es muy complejo llegar a las 100.000 plazas porque justamente el otro día el presidente Kast estaba en una entrevista con Daniel Matamala y precisamente en campaña él dijo que de 100.000 plazas bajó a 20.000. Entonces sí, por eso le pregunto. Sí, y de hecho más o menos está dentro del plan que dejó la administración del presidente Boric. Es complejo por varios motivos. Primero, por disponibilidad de suelo. Y por eso se tuvo que dictar una ley para facilitar las ampliaciones. Por eso el debate de Santiago 1 es un problema. Segundo, tiene disponibilidad de terreno. Primero, tiene disponibilidad de terreno. Segundo, porque la manera en que se desarrollan y se construyen, que está haciendo esencialmente a través del sistema de concesiones, en el mundo ideal, si usted quisiera poner todas esas licitaciones en juego, es muy probable que no tengamos un mercado privado para poder abordar la construcción de todos esos metros cuadrados, porque además en un momento de reactivación de las concesiones, no solo en cárceles, sino que en carretera y en una serie de ámbitos. Podemos acceder a figuras modulares, que es algo que el gobierno está viendo, nosotros lo habíamos visto en su oportunidad, pero nosotros tenemos ciertas restricciones de edificación que también tenemos que tener presente porque estamos en un país sísmico. Entonces, dicho todo esto, nosotros creemos que en algún momento el gobierno, pero el país se va a tener que enfrentar directamente a un dilema, como evito que ocurra una tragedia o bien que el sistema penitenciario no siga alimentando las organizaciones criminales, y una manera de hacer eso probablemente es con conmutación de pena, ¿no? Para aquellas personas condenadas por delitos menos graves
una conmutación que le permita tener televigilancia, pero eso significaría también invertir televigilancia para que la televigilancia hoy día nos sale mucho más barata que tener a una persona privada de libertad. Luis, el ministro Raúl ha dicho que se queda con el plan de seguridad de la presidencia de Gabriel Boric. La política de seguridad. La política de seguridad. Sí. Y ahí quiero hacer una pregunta que a todas luces, porque bueno, en esta dinámica de la comunicación espectáculo, decir eso puede ser como no cumple con esa característica. Es bastante poco llamativo, pero en sí mismo, ¿por qué es la mejor política de seguridad? Porque legalmente, una vez que se dictó la creación del Ministerio de Seguridad, la ley encomienda que el Ministerio de Seguridad Pública debe dictar una política de seguridad que rige el país de 6 años. El propósito del Congreso para eso es que sacar la seguridad de la moneda es transformarla en un sector que mire la seguridad pública en un periodo mayor que el ciclo electoral. Segundo, que esa política tiene que estar construida en base a evidencia empírica. Esta política comenzó a desarrollarse a partir del 2022. En paralelo ya se había dictado la política contra el crimen organizado. Participaron muchos centros de estudios, especialistas, la comunidad en general, y se pudo dictar el año 2025. Entonces, y cuando se dictó, en general tuvo más buenos comentarios, incluyendo de centros de estudio hoy día que son reconocidos en términos que son apoyo al gobierno en la actualidad. Entonces, desde el punto de vista técnico y de los datos, hay bastante consenso de que esa debiera ser la guía de navegación para el país. Entonces, lo que dice el ministro Raúl no solo es una señal política de que entiende de que la seguridad pública es una política de Estado, sino que también comprende bien el mandato legal. Lo que le corresponde al gobierno es definir su estrategia. La estrategia es bianual, ahí están énfasis, prioridades, en fin. Lo clave, y esto quizás es lo más importante, es que las rendiciones de cuentas del Ministerio de Seguridad Pública están condicionadas a la política de seguridad. Y entre otras cosas, obliga a tener indicadores para evaluar resultados. Nosotros vivimos en un país donde las instituciones no les gusta que las midan por resultados. En verdad, les gustan más bien los indicadores de proceso. Pero este es un sector donde uno tiene que mirar y evaluar resultados. Luis Cordero, esta mañana... Luis, le quería contar que a esta hora somos el canal de noticias más visto Sí. en internet, arriba de Chilevisión Noticias. Video impresionante. Quería cerrar con una pregunta bien concreta y bien práctica a propósito de la salida de los dos subsecretarios, que la decisión que tomó el ministro Raúl. ¿A usted le gustaba trabajar con subsecretarios que sean de su total confianza o el subsecretario que le haga la observación, le diga, ministro, ¿sabe que a lo mejor aquí estamos medios pasados, qué sé yo? Porque entiendo que al menos la decisión del ministro Raúl está basada en eso. O sea, metió personas que fueran full afiatados con él y no personas que le pusieran pero. Mire, yo en general, respecto a las designaciones de exclusiva confianza, hay cuestiones que uno puede visibilizar y hay otras que tienen que ver con el desempeño del trabajo. Y las personas, solo las que pueden tomar las decisiones son las que las pueden evaluar. Mi sensación, sobre todo en la lógica de subsecretarías, en el caso del Ministerio de Seguridad, necesita 2 personas que conozcan no solo el sector, sino que tengan capacidad de tracción. Esto es un ministerio que tiene muchas tareas. Seguridad pública, subsecretaría de seguridad, ahí están todas las policías. De hecho, el traspaso de gendarmería se está haciendo a través de esa subsecretaría. Entonces necesita conocer muy bien el sector, los datos, la evidencia. Y en prevención del delito está buena parte de la cabeza pensante que está trabajando con información, con datos, las encuestas. Tiene toda la etapa, esa subsecretaría tiene la implementación de seguridad privada y a mediados de año comienza la ley de seguridad municipal, que va a ser un temón en su instalación. Claro. Entonces, es gente que necesita tener mucho conocimiento y tener mucha autonomía también para poder abordar. Cuando usted tiene mucha autonomía, usted necesita siempre arriba que esa autonomía descanse en la confianza. Porque si no, ¿Le inspiran confianza los 2 nombres que entraron? Yo a Guerrero lo conozco poco, pero tengo muy buenas referencias de él. Pilar Giannini es una persona muy conocida en el ámbito. Ella es muy leal a la evidencia y yo espero que le vaya bien. Luis Cordero, muchas gracias. Esta mañana, muchas gracias por estar con nosotros, No, por conversando y detallando acerca de temas que nos alucinan y nos interesan a todos.